Hola, buen día. Hoy nuestro tema son planos en R3. Inicialmente vamos a dibujar aquí un plano al que yo voy a llamar Pi. ¿Cómo podemos generar un plano? De dos maneras. Una, a partir de 3 puntos. Yo aquí tengo un punto P, por acá puedo tener un punto Q y por acá puedo tener un punto R. A partir de 3 puntos. O a partir de un punto y un vector normal al plano. Pero vamos despacio. ¿Cómo encontramos ese vector normal? O cómo a partir de 3 puntos generamos un plano. Entonces, veamos, vamos a hacer aquí una construcción. Vamos a dibujar un vector que vaya desde P hasta Q. Y a ese vector lo vamos a llamar el vector U. Yo creo que ustedes recuerdan esto del producto cruz. Y vamos a tomar otro vector por acá que vaya desde P hasta R y lo vamos a llamar V. Ese es el vector V. Ok. A partir de el producto cruz de U cruz B o B cruz U, yo puedo encontrar un vector que sea ortogonal a ellos dos. Es decir, yo aquí puedo obtener este vector que es ortogonal tanto a U como a B. Entonces aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces a este vector que es U cruz B, que sabemos que si U cruz B va en este sentido, B cruz U va en el sentido contrario. ¿Lo recuerdan? Entonces a este vector lo vamos a llamar el vector normal. Y le vamos a poner la letra N y sus componentes van a ser A, B y C por notación. Este va a ser el vector normal. Entonces, a partir de un punto cualquiera y un vector normal puedo obtener un plano, o a partir de 3 puntos. Entonces, ¿qué me determina un plano? O 3 puntos o un punto cualesquiera y un vector normal, ¿sí? Pero vamos a deducir la fórmula. Vamos a decir que sea P un punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 y Q un punto de coordenadas x, y, z. ¿De acuerdo? Y vamos a definir a U. Entonces decimos también sea U el vector que va desde P hasta Q. Y ya sabemos que lo obtenemos haciendo Q menos P. Pero ¿quién es Q menos P? Q menos P es X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Esas serán las componentes del vector U. Un vector B. Ese vector B es el que va desde P hasta R. Desde P hasta R. ¿Cómo lo obtengo? Haciendo R menos P. Ahorita no vamos a hacer la diferencia, nos vamos a ir a un ejemplo. Y vamos a decir que sea N el vector normal al plano. Y ese N tiene componentes A, B y C. Ojo, como sabemos que este vector N es el resultado del producto cruz de U cruz B, sabemos que N es ortogonal tanto a U como a B. Entonces aquí sabemos que N es ortogonal tanto a U como a B. Ok, entonces yo puedo decir que si es ortogonal tanto a U como a B, puedo escribir que N, el producto punto entre el vector normal y el vector U, aquí esto es U, es igual a 0, ¿cierto? Porque sabemos que dos vectores son ortogonales y el producto punto es igual a 0. Entonces vamos a hacer el producto punto entre esos dos vectores. ¿Quién es el vector normal? El vector normal es A, B, C y el vector U dijimos que era
x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Y eso debe ser igual ¿a quién? A 0. Por definición de producto cruz, decimos que esto es a factor de x menos x sub 0, más b, perdón, más b factor de y menos y sub 0, más c factor de z menos z sub 0, y esto es igual a 0. Aquí, ¿qué podemos diferenciar? Podemos diferenciar a, b y c, que son las componentes del vector normal, y puedo diferenciar x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es un punto cualquiera, que en este caso es el punto P, un punto cualquiera sobre ese plano. Entonces, lo que tenemos aquí no es otra, esta ecuación que tenemos aquí, no es otra que la ecuación de un plano, que contiene, el punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, y tiene como vector normal u ortogonal a ese plano a n con componentes a, b y c. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la ecuación de un plano. Ojo, si ese plano contiene al origen, significa que estos puntos x sub 0, aquí vamos a ponerle este color acá, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 serán ¿quién? 0, porque contiene al 0. Entonces, si el plano contiene al origen, es decir, el punto 0, 0, 0, su ecuación será ¿cómo? Pues ax, ¿cierto? Ax más by más cz igual a 0, ¿cierto? Y nuevamente, aquí que puedo identificar a, b y c es el vector normal al plano. ¿Listo? Bien, vámonos con un ejemplo. En este primer ejemplo me piden determinar la ecuación del plano que contiene los puntos P, Q y R con estas coordenadas. Vamos a dibujar el plano y esos puntos. Aquí ya los dibujé, el punto P, Q y el punto R. Vamos a hacer un bosquejo de lo que pudiera ser el plano, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí unas lineecitas, una que vaya desde P hasta Q, otra que vaya desde... Voy a unir esos tres puntos realmente. Entonces unimos aquí este otro punto y unimos luego P con R. Ok, entonces un bosquejo del plano será este, ¿sí? Pero ojo, esa es apenas una partecita. Recuerden que el plano está en todo el espacio. Pero pues esto es, digamos, como lo que yo veo que me forman esos tres puntos. Pero ¿qué dijimos que se necesita? Se necesita un punto que yo puedo elegir el punto P o el punto Q, cualquiera, y un vector normal. Entonces voy a elegir P. Voy a elegir el punto P, que es 1, 1, menos 4, y necesito un vector normal al plano, ¿cierto? Pero dijimos que ese lo obteníamos hallando U cruz B, ¿cierto? Pero ¿quién es U? Aquí podemos darnos cuenta que puedo hallarlo de U, puede ser el vector que va desde P hasta Q. Entonces aquí yo voy a decir que este vector que va desde P hasta Q, y vamos a ponerlo un tilín más rellenito acá, y vamos a decir que este es el vector U. Este es el vector U.
¿sí? Y el vector B vamos a decir que es el que va desde P hasta R. Entonces aquí vamos a dibujarlo. Este vector B, que es el que va desde P hasta R. Y tenemos que hallar el producto cruz. Entonces yo digo que U es el vector que va desde P hasta Q. Y si hacemos la diferencia de Q menos P, obtenemos ese vector. ¿Quién es Q? 2 menos 2, 3, menos el vector P, que es 1, 1, menos 4. Haciendo esa diferencia, encontramos que el vector U es 1 menos 3, 7. 1 menos 3, 7. Ese sería mi vector U. El vector B es el que va desde P hasta R. Desde P hasta R. ¿Cómo lo obtenemos? Haciendo R menos P. ¿Quién es R? Menos 3, 1, 4, menos P, que es 1, 1, menos 4. Haciendo esa diferencia, encontramos que ese vector B es menos 4, 1 menos 1, 0, y 4 menos menos 4, 8. Ese sería el vector B. Ahora vamos a hallar U cruz B para encontrar el vector normal. Aquí ya tenemos planteado el producto cruz, que pues en eso no nos vamos a demorar. Ustedes ya saben hallar ese producto cruz y me daría el siguiente vector. Entonces el vector N es igual a menos 24 en I, menos 36 en J, menos 12 en K. ¿Sí? Aquí no lo puedo ubicar muy bien, pero todos son negativos, o sea, menos... Sabemos que es ortogonal, o sea que si va... si es menos 24 en X, sería muy lejitos por allá, menos 36 en Y por acá y menos 2 en J. Entonces ese vector sabemos que puede ser alguno de estos dos. Vamos a ubicarlo. Puede ser o este, ¿cierto? Yo diría que es este, porque si en X es negativo, en Y negativo, en Z negativo, muy seguramente puede ser este, ¿sí? Este sería el vector normal. Pongámosle color aquí, este sería el vector normal. O también pudiera ser este, ¿cierto? Este que va en este sentido. Cualquiera de esos dos puede ser el vector normal, ¿sí? Entonces yo lo voy a dejar así porque cualquiera de los dos me sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo tengo que el vector normal dijimos que tenía componentes A, B y C, o sea que este sería A, B y C. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el producto punto entre el vector normal y el vector U es igual a 0, ¿sí? O sea, podemos pensarlo de esa manera, o podemos decir que utilizando la fórmula, si yo tengo el punto P, que aquí lo recuerdo, 1, 1, menos 4, y el vector normal, dijimos que la ecuación era A factor de X menos X sub 0, más B factor de Y menos Y sub 0, más C factor de Z menos Z sub 0. ¿De acuerdo? Igual a 0. De aquí que voy a reemplazar, este será X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y tengo A, B y C. Entonces esos son los valores que voy a reemplazar. A es menos 24, factor de X menos X sub 0 que es 1, más B que es menos 36, factor de Y menos Y sub 0 que es 1, más C que es menos 12, factor de Z menos Z sub 0 que es menos 4. ¿De acuerdo? Resuelvo aquí para, hago distributiva y resuelvo. Aquí ya hice distributiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar solamente
lo que tiene x, y y z. Me quedaría que menos 24x menos 36y menos 12z, ¿sí? Más 12. Si ustedes suman aquí 24 más 36 menos 48, les va a dar 12. Y esto es igual a 0. Entonces, yo lo puedo escribir así o escribirlo de esta manera. Menos 24x menos 36y menos 12z es igual a menos 12. Y estaríamos hablando de un plano, de una ecuación de un plano. Esta sería la ecuación del plano, ¿sí? Recordemos que en esta ecuación, acá, ¿qué puedo diferenciar? Lo que acompaña a x, y, z es el vector normal, ¿lo recuerdan? Y yo puedo decir que está de la forma ax más by más cz igual a d. Ojo, este es un plano que no pasa por el origen. Nosotros aquí más hacia arriba dijimos que cuando pasa por el origen, aquí está igualado a 0, ¿de acuerdo? Como no pasa por el origen, entonces tiene esta forma, ¿sí? Y decimos que tiene este vector normal y pues que pasa por ese punto, ¿vale? Yo tengo un gráfico en GeoGebra, ya se los voy a mostrar. Miren, este es el gráfico en GeoGebra, tengo los 3 puntos y observemos aquí que este vector normal, yo les dije que era este que quedaba allá hacia allá. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí también yo puedo hacer algo, ¿sí? Aquí yo puedo hacer algo y el plano es este. Yo lo que dibujé hace un momento allá en verde fue unir como estos 3 puntos, era apenas como un bosquejito, pero el plano es todo esto que está aquí azul. En esta ecuación yo también puedo hacer lo siguiente. Tengo menos 24x menos 36y menos 12z igual a menos 12. Yo puedo factorizar el 12. ¿Sí? Yo puedo factorizar menos 12 más aún. Entonces me quedaría que menos 12 es factor de 2x más 3y más z, y eso es igual a menos 12, ¿de acuerdo? Paso a dividir y me quedaría que el plano es 2x más 3y más z igual a 1. Ojo, es la ecuación del mismo plano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ustedes me dirán, bueno, aquí tiene otro vector normal, el vector 2, 3, 1. Y en el otro tenía el vector normal menos 24, menos 36, menos 12. Pero nos damos cuenta que este vector que está aquí es producto escalar de este, o sea, es paralelo porque es menos 12 veces este vector. Entonces, ya sea o esta ecuación me representan la ecuación de ese plano, ¿de acuerdo? Vámonos con otro ejemplo. En este ejemplo 2 nos piden determinar la ecuación del plano que contiene el punto 2 menos 3, 1 y tiene como vector normal el vector menos 3i más 2j menos 2k. Aquí no vamos a hacer gráfica, vamos a pasar directamente a la ecuación. ¿Qué necesito yo para encontrar la ecuación de un plano? Recordemos que la ecuación del plano es a factor de x menos x sub 0 más b factor de y menos y sub 0 más z factor de c factor de z menos z sub 0 igual a 0, donde el vector normal tiene componentes a, b y c y un punto cualquiera sobre el plano es x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces ya tenemos los dos. En este caso el punto P es 2 menos 3, 1. Entonces tengo 2 menos 3, 1 sería el punto P. Y el vector normal en este caso
sería menos 3, 2, menos 2. ¿Qué debo hacer? Simplemente reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. A sería menos 3 factor de x menos x sub 0 que es 2 más 2 factor de y menos y sub 0 que es menos 3 más c que en este caso es menos 2 factor de z menos z sub 0 que es 1 y esto es igual a 0. Aquí vamos a hacer distributiva. En cada uno de estos vamos a resolver estos signos aquí. Quedaría de esta manera resolviendo todo esto que está aquí. Nuevamente agrupamos los términos que tienen x, y, z, es decir 3x más 2y menos 2z. Quedaría de esta manera menos 3x más 2y menos 2z. Si sumamos 6 más 6, 12 más 2, 14 y lo pasamos al otro lado de la igualdad, me quedará igual a menos 14, ¿de acuerdo? Y esta sería la ecuación del plano que pasa por el punto 2, menos 3, 1 y tiene como vector normal menos 3, 2, menos 2. Así es sencillo, ¿vale? Vamos ahora a pasar a otra parte. Digamos, ya vimos cómo a partir de 3 puntos puedo hallar la ecuación de un plano, o si tengo un punto y el vector normal también puedo yo hallar la ecuación de un plano. Entonces, nuevamente aquí recordando, para hallar la ecuación de un plano, ¿qué necesito? O 3 puntos, ¿cierto? Porque a partir de esos 3 puntos haría yo aquí 2 vectores, ¿cierto? Encuentro el vector normal y con ese vector normal y cualquiera de estos 2 puntos hallo la ecuación. O si me dan ya ese vector normal, este vector normal y cualquiera de estos 3 puntos, pues ya obtengo la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar ahora la parte gráfica. Entonces me piden trazar un bosquejo de la gráfica de los siguientes planos. Entonces vamos a ver diferentes planos como representativos para que ustedes tengan como la idea de cómo hacer un bosquejo a mano sin necesidad de utilizar GeoGebra. También vamos a ver algunos de ellos en GeoGebra. El primero de ellos es 4x más 3y más 6z igual a 12. Vamos a dibujar aquí un plano y vamos a mirar cómo hacemos un bosquejo del plano. Ok, aquí está. Tenemos el plano X, Y, Z. ¿De acuerdo? Recordemos que lo que vemos aquí son los ejes positivos. Hacia allá quedaría el eje negativo de las X. Hacia acá quedaría el eje negativo de Y. Y hacia abajo el eje negativo de Z. Entonces vamos a trazar un bosquejo de este plano. Entonces primero debo hallar la intersección de ese plano con el eje X. ¿Qué hago? Hacemos Y igual a Z igual a 0 porque es la intersección con el eje X. Entonces hacemos Y y Z igual a 0. Entonces en la ecuación 4x más 3y más 6z igual a 12, si yo hago que y sea 0 y z sea 0, pues llegaríamos a que 4x es igual a 12 y de aquí x sería igual a 3. Significa que tendría el punto 3 en x, 0 en y y 0 en z. Entonces 1, 2 y 3 sería por acá. Ese sería mi primer punto, el punto 3, 0, 0. Hacemos lo mismo para el eje Y, es decir, la intersección con el eje Y. Eso significa intersección. La intersección con el eje Y, ¿qué hacemos? Pues hacemos x igual a z igual a 0 en la ecuación. Entonces, igual. Tomamos 4x más 3y
más 6z igual a 12 y hacemos que tanto x como z sean 0, es decir, 4 por 0, 0, 6 por 0, 0. Y despejamos y. De aquí yo tendría que y es igual a 12 dividido entre 3, 4. Y es igual a 4. Es decir, yo pudiera aquí decir que la intersección es en 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Aquí quedaba 3 y aquí en 4. ¿De qué punto estoy hablando? Voy a llamarlo Q. El punto 0 en X, 4 en y 0 en Z. Este sería el punto. Finalmente hacemos lo mismo para el eje Z. La intersección con Z, ¿qué hacemos? Hacemos X igual a Y igual a 0, ¿cierto? Y reemplazamos, es decir, en 4X más 3Y más 6Z igual a 12, hacemos que tanto X como Y sean iguales a 0. ¿Qué ocurre? Pues que si X es 0 y Y es 0, me quedaría que Z es igual a 12 sextos, es igual a 2. ¿De qué punto estamos hablando? Del punto 0 en X, 0 en y 2 en Z. Ese sería mi tercer punto. Entonces sería 1 y 2 por acá, ¿cierto? 2 en Z, porque 0 en X, 0 en Y, 2 en Z. Y estaríamos hablando de este plano. Vamos a ponerlo de color naranja. Aquí estaríamos hablando de este plano. Este sería el plano, ¿sí? Ojo, esto es apenas una partecita. Esa sería la intersección del plano, viéndolo como en el primer cuadrante. Yo hice uno en GeoGebra, apenas un pedacito, entonces voy a mostrárselo. Aquí está. Entonces veamos aquí, este sería el eje X, el eje Y, el eje Z. Vemos que el punto de corte aquí está en 3, aquí está en, vamos a hacerle un zoom aquí, está en 4 y está en 2. Entonces lo que nosotros vemos es aquí en este bosquejo que yo hice aquí al lado izquierdo es esta intersección, es decir, lo que veo como en ese primer octante. Entonces este es hecho en GeoGebra para que pues ustedes ya luego practicarán en GeoGebra. Bien, el siguiente plano que me piden dibujar, hacer un bosquejo, es Z igual a 7. Observemos que aquí no aparece ni X ni Y. ¿Qué significa eso? Que este plano debe ser paralelo. Este plano es paralelo al plano XY. ¿Por qué? Porque no aparece ni X ni Y en la ecuación. Significa que debe ser paralelo a lo que aparece aquí como en el piso, aquí en la parte del piso. Entonces, si no aparece ni X ni Y, significa que para todos los valores de X y de Y que yo pueda tomar, el valor en Z es 7. Es decir, yo podría decir por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por aquí queda 7 y diría que es un plano más o menos de este tipo, algo así. A ver, ¿qué ocurre aquí? Pues que todos estos puntos aquí tienen una coordenada en X, tienen una coordenada en Y en Z siempre va a ser 7. Es decir, yo puedo tener aquí el punto, no sé, menos 2, 5 por acá y de altura 7, ¿sí? Entonces este será el plano Z igual a 7, un plano paralelo al plano XY. Vamos a mirar otro, por ejemplo X igual a 5 por acá. Vamos a hacer el plano X igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería ese plano X igual a 5? Vamos a dibujarlo. Voy a dibujar primero los ejes coordenados y luego dibujo el plano. Bien, aquí tengo, a ver, digamos que este era el tercero. X igual a 5. Entonces,
como no aparece ni Y ni Z, entonces decimos que ese plano debe ser paralelo al plano YZ. ¿Cuál es el plano YZ? El que aparece acá, como en esta pared, mire, a este que está acá, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos aquí a borrarlo y luego lo dibujamos. Ok, entonces primero voy a ubicar 1, 2, 3, 4 y 5 en X. Aquí está ubicado el 5. Ok, entonces dijimos que como no aparece ni Y ni Z, entonces ese plano es paralelo. ¿Cómo lo puedo dibujar? Miren, yo voy a trazar una línea, o sea, voy a dibujar apenas una parte del plano, no lo voy a dibujar completo, que sea paralela. Aquí ahora vamos a hacer una, vamos a copiarla, está aquí, listo, y trazamos un par de verticales aquí y listo. Este sería el plano X igual a 5. Observemos que es paralelo al plano YZ. De igual manera puedo trazar un plano que sea paralelo al plano XZ, haciendo Y igual a cualquier valor. Entonces para nuestro cuarto ejemplo vamos a hacer Y igual, por ejemplo, a menos 3. Entonces vamos a dibujar otra vez el plano y vamos a ubicar el plano Y igual a menos 3. Bien, aquí tengo el plano X, Y, Z. Dibujé el eje negativo de Y, ¿cierto? Porque me piden Y igual a menos 3. Entonces aquí ubico menos 1, menos 2 y menos 3. Por aquí quedaría menos 3. Significa que ese plano, aquí voy a hacerlo a mano alzada, para que ustedes vean que también lo podemos hacer a mano alzada. Dibujamos una línea paralela acá y este sería el plano, ¿sí? Por ejemplo, si me piden Y igual a 4, si me piden Y igual a 4, pues ubico aquí 4, 1, 2, 3 y 4, aquí quedará 4 y trazo aquí una línea paralela, aquí una línea paralela. Ojo, esto es apenas un pedacito del plano, eso no es el plano completo. Ahí está. Entonces este será el plano Y igual a 4. Sí, este es el plano Y igual a 4. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en este plano el vector normal es paralelo a ¿dónde? Al eje, aquí. El vector normal es paralelo al eje Y. Miren, en estos dos, el vector normal es paralelo al eje Y. ¿Qué ocurre con los otros? Miren, aquí en el vector Z igual a 7, el vector normal es paralelo al eje Z. Aquí en X igual a 5, el vector normal que saldría de aquí o puede ir en este sentido acá, miren, aquí de esta manera, es paralelo acá, paralelo al eje X, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengan presente. El último plano que me piden, del cual me piden realizar un bosquejo, es X más Y igual a 7. ¿A qué les suena? Como una ecuación de la recta, ¿cierto? En el plano XY. Pero como no aparece Z, ojo, significa que es paralelo al eje Z. Vamos a dibujarlo. Bien, aquí ya tengo mis ejes coordenados. Entonces, ojo, pensemos que estamos mirando desde arriba el plano XY. ¿Qué ocurre? ¿Cómo dibujo una recta en el plano XY? Pues simplemente si X vale 0,
y vale 7, es decir que si x vale 0, aquí si yo digo intersección con x, pues hacemos y igual a 0 y me quedaría que x es igual a 7. Tendría el punto 7, 0, ¿cierto? Y la intersección con el eje y hacemos x igual a 0, entonces tendría que y es igual a 7. Por este lado tendría el punto 7, 0 y por este lado tendría el punto 0, 7, ¿ok? O 0, 7, como no aparece z, entonces significa que puede tomar cualquier valor para z. Voy a ponerle aquí z y aquí z, significa que toma todos los valores, ¿sí? Porque no puede ser un punto solamente de 2 coordenadas. Entonces vamos a ubicar el punto 7, 1, 2, no, aquí, espera, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por aquí. Ese es el punto 7, 0, y pues en z toma todos los valores. Ahora el punto 0, 7, z. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ojo, ¿cómo así que toma todos los valores en z? Observen que si yo miro en XY, estaría hablando, o sea, si miro solamente el plano de XY, estaría hablando de esta recta, ¿cierto? Si miro solamente el plano XY, estaría hablando de esta recta. Bueno, esto se prolonga indefinidamente, pero como les digo, solamente les muestro aquí el primer octante. Entonces, como toma todos los valores de z, lo que voy a hacer es tomar todos los valores de z. ¿Cómo? Miren, aquí lo que hice fue unir, como toma todos los valores de z, entonces dijimos que era paralelo al eje z. Y este es el plano x más y igual a 7, ¿vale? Entonces, eso sería como, en resumen, cómo puedo yo trazar bosquejos de planos. Ya saben, esto lo pueden dibujar en GeoGebra, les queda muy bonito. Bien, vamos a mirar de igual manera como lo hicimos con las rectas en R2, en R3. Ahora vamos a hacer ese tema con los planos. Cuando dos planos son paralelos, cuando son perpendiculares, ¿vale? Bien, entonces dos planos pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos. ¿Cómo creen que serán paralelos? Cuéntenme. ¿Cuándo dos planos serán paralelos? Veamos gráficamente qué ocurre. Listo, ahí están. Veamos cómo será el vector normal al plano 1. Este será un vector normal al plano 1. Miren. Este es el vector normal, un vector que es perpendicular al plano 1. ¿Cómo será un vector normal al plano 2? Miren, sería este. No necesariamente puede estar ubicado así o puede estar hacia abajo también, ¿cierto? Aquí no importa, puede ser cualquiera. Yo voy a decir que este es el vector normal, pero como les digo, puedo ponerlo también aquí. Miren, aquí. Puedo decir que este es un vector normal, puede ser cualquiera. Pero entonces, ¿cómo son esos vectores normales? Pues son paralelos. Entonces, dos planos pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos si sus vectores normales son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, pi sub 1 es paralelo a pi sub 2 si solo si el vector normal del primero es paralelo al vector normal del segundo. Es decir, para determinar si dos planos pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos, lo único que debo hacer es comparar sus vectores normales. Si ese par de vectores son paralelos, pues los planos serán paralelos. Ahora, ¿cómo serán dos planos perpendiculares?
Aquí hablamos de planos perpendiculares u ortogonales. Y entonces yo sé que ustedes ya están diciendo, pues si lo que hago es comparar los vectores, entonces podemos decir dos planos, pi sub 1 y pi sub 2 son ortogonales si sus vectores normales son ortogonales. Esto significa que el vector normal del primero es ortogonal al vector normal del segundo. ¿Cómo sería más o menos una gráfica de un par de planos ortogonales? Ya les muestro. Miren, más o menos así. Este sería el plano pi sub 1 y este sería el plano pi sub 2. Vemos que se cortan a lo largo de esta recta y que este ángulo que forman entre los dos, que ya vamos a decir cómo se llama el ángulo entre dos planos, es de 90 grados, pero a ver, entonces veamos, observemos aquí cómo es el vector que sale de aquí de esta manera, ¿cierto? El que sale de pi sub 2, n sub 2, y cómo es el vector que sale del plano pi sub 1, así mírenlo. Entonces nos damos cuenta que ese par de vectores son ortogonales. Entonces, ¿cómo comparo yo dos planos? Comparando sus vectores. Si los vectores son paralelos, los planos son paralelos. Si son ortogonales, si son ortogonales, sus vectores son ortogonales. Entonces hablábamos del ángulo entre dos vectores. Veamos aquí, voy a hacer un dibujito acá, tratar de dibujar varios planos. Bien, aquí trata de dibujar aquí tres planos y vemos que todos se cortan a lo largo de esta recta. Aquí digamos que este es el plano pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero mirar el ángulo entre, por ejemplo, entre este par de planos, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es revisar cuál es el ángulo entre los vectores normales. Entonces yo aquí tengo el vector normal a este plano, a este que viene de acá, bueno, a este que sale de acá viene como así, ¿cierto? Y el que viene de abajo, este vector es más o menos así, ¿cierto? Este que viene de acá abajo, digamos que ese es el vector normal. Entonces ese ángulo es este ángulo. Si este es el vector normal de pi sub 1 y ese es el vector normal de pi sub 2. Entonces aquí es mirar el ángulo que hay entre los vectores normales, ese es el ángulo que hay entre los dos planos. Entonces si yo quiero comparar aquí, observemos este de aquí que está por este lado, que es el que está en este plano, y el que viene de acá, pues simplemente comparo ese ángulo. Entonces al ángulo entre dos planos se le llama ángulo diedro. Ángulo diedro es el ángulo entre dos planos. Ángulo entre dos planos. Ese es el ángulo diedro. Entonces es el ángulo formado entre los vectores normales, ¿sí? Y ustedes ya saben hallar ese ángulo. Decimos que el coseno, yo lo puedo llamar phi. El coseno de phi, ¿recuerdan cómo es la fórmula? U por b sobre la magnitud de u por la magnitud de b. En este caso sería n sub 1 punto n sub 2 sobre la magnitud de n sub 1 por la magnitud de n sub 2. Así encontraría yo el ángulo entre dos planos que se llama ángulo diedro, ¿sí? Hallando el ángulo entre los dos
vectores normales al plano. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Entonces, un pequeño resumen. Dos planos pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos si sus vectores normales son paralelos. Ojo, recordemos aquí cuando dos vectores son paralelos, cuando el uno es múltiplo escalar del otro, cuando el producto cruce entre ellos dos es 0, o cuando el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados. ¿Recuerdan? Entonces así podemos comparar dos planos para que sean paralelos. ¿Qué pasa cuando dos vectores son ortogonales? Dos vectores son ortogonales cuando sus vectores normales, vemos aquí el vector de este plano y aquí el vector del plano 2, del verde y el azul. Si esos vectores son ortogonales, ese par de planos son ortogonales. Cuando dos vectores son ortogonales, cuando el producto punto es igual a 0 o cuando el ángulo entre los dos es de 90 grados. ¿Listo? Y vimos también hace un segundo el ángulo diedro, es el ángulo que hay entre dos planos. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Hallando el ángulo entre los dos vectores normales. Observen que este vector moradito es el vector normal del plano 1 y este negro es el vector normal al plano 2. Aquí yo traté de dibujarlo lo mejor que pude. Entonces este ángulo es este mismo ángulo que hay entre ellos dos. Y decíamos que, ¿cómo lo hallamos? Pues hallando el coseno del ángulo entre dos vectores. Entonces ahora vamos a ver la distancia de un punto a un plano. Bien, aquí ya tengo mi plano pi y tengo este punto que lo voy a llamar P de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿cierto? Quiero hallar la distancia desde este punto hasta el plano. Aquí lo voy a hacer punteadito y digo que aquí queda un punto Q. Yo lo voy a llamar x sub 1, y sub 1, z sub 1. Entonces, la distancia que hay desde el punto P hasta el plano pi está dada por la siguiente fórmula. Ojo, teniendo en cuenta que el vector normal al plano es ABC. ¿Lo recuerdan? O que si yo lo escribo de esta manera es AI más BJ más C en K. Ese es el vector normal, ¿sí? Este vector normal al plano. Yo tengo este vector normal, ¿sí? Y tengo la distancia de cualquier punto a ese plano. Entonces, si mi plano tiene, aquí voy a escribirle la ecuación. Este plano tiene ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación de este plano. Entonces la fórmula de la distancia que hay desde este punto P hasta el plano pi es la siguiente. Es el valor absoluto de AX sub 0 más B por Y sub 0 más C por Z sub 0 más D sobre la magnitud del vector normal, es decir, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿De acuerdo? Muy sencilla esa fórmula. Esa es la fórmula de distancia de un punto a un plano. Vamos a mirar un ejemplo. Me piden calcular la distancia entre el punto 1 menos 4, 3 y el plano 2x menos 3y más 6z igual a menos 1. Entonces, ojo, para poder aplicar la fórmula, la ecuación del plano debe estar de esta manera, es decir, igualada a 0. Entonces yo tendría que 2x menos 3y más 6z más 1 es igual a 0. De aquí puedo identificar quién es A, B, C y D, ¿vale? Entonces
aquí yo tendría que A es igual a 2, que B es igual a menos 3, que C es igual a 6 y que D es igual a 1. ¿De acuerdo? Y adicional a eso yo tendría que esto es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, porque ese es el punto. Entonces, aplicando la fórmula, yo diría que distancia desde el punto P hasta el plano pi es igual a ¿quién? Vamos a reemplazar valor absoluto de A, pero A es 2, por X sub 0, que es 1, más B, que es menos 3, por Y sub 0, que es menos 4, más C, que es 6, por Z sub 0, que es menos 3, más D, que es 1. Esto en valor absoluto, sobre la magnitud del vector normal, es decir, ¿cuál sería el vector normal aquí? No lo hemos sacado. El vector normal sería 2 menos 3, 6. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es A, B y C. Bien, entonces sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Ok? Resolviendo esto, yo tendría que esto es igual a el valor absoluto de 2 más 12 menos 18 más 1. Y finalmente diría que la distancia que hay desde el punto P hasta el plano pi, simplificando, sería 3/7 unidades. ¿Cuáles unidades? Pues no, aquí no me interesa si son metros, centímetros. Esa sería la distancia de un punto a un plano. ¿De acuerdo? Ahora me piden hallar la distancia entre dos planos paralelos. Aquí yo ya los dibujé. ¿Qué tienen en particular? Pues que su vector normal debe ser paralelo, ¿cierto? Entonces veamos un ejemplo. Para hallar la distancia entre ese par de planos paralelos. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Me piden calcular la distancia entre los planos pi sub 1 y pi sub 2. Pi sub 1 está definido como x más 2y menos z y menos 2z igual a 3. ¿Cuál es el vector normal a pi sub 1? El vector normal será 1, 2 menos 2, ¿cierto? Y pi sub 2 es 2x más 4y menos 4z igual a 7. Vamos a ver, el vector normal a pi sub 2 será 2, 4 menos 4. Observemos que en el vector normal n sub 2 es 2 veces el vector n sub 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es buscamos un punto en pi sub 1. Es decir, este que yo tengo acá señalado, yo lo voy a llamar P. ¿Sí? Buscamos un punto en el primer plano. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, dándole valores a X, Y, Z. Entonces, si yo en el plano pi sub 1, aquí, yo digo que X es igual a Y, o no, yo digo que si Y es igual a Z igual a 0, entonces ¿cuánto vale X? X sería igual a 3, miren, si yo reemplazo acá, miren, ¿sí? Miren, voy a hacerlo más despacio. Tengo el plano, voy a sacar un punto de este plano, ¿sí? ¿Cómo saco un punto del plano pi sub 1? Tengo X más 2Y menos 2Z igual a 3, pues dándole valores a Y y a Z. Entonces yo digo, si Y y Z, Y igual a Z igual a 0, yo tendría que esto aquí es 0 y esto es 0 y tendría el punto X igual a 3 sería 3, 0, 0. Entonces este punto va a ser 3, 0, 0. Un punto cualesquiera sobre este plano.
¿Listo? Ya tengo un punto sobre ese plano. Ahora voy a hallar, como me piden la distancia entre los dos planos y ya tengo un punto en este plano, acabamos de ver la distancia que hay de un punto a un plano. Entonces, pues aplico la fórmula de distancia, la que vimos hace un momento, mírenla. Aquí tenía yo la distancia de un punto a un plano, ¿cierto? Entonces, utilicemos la fórmula. Voy a pasarla para este lado. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito yo para hallar la distancia de un punto a un plano? Pues necesito un punto y un plano, ¿cierto? Aquí esto es valor absoluto. Entonces, tengo este punto, pero ahora debo hallar. Este punto está sobre el plano pi sub 1 y este sería pi sub 2. Significa que debo hallar la distancia que hay entre este punto P y este plano pi sub 2. Entonces, yo diría que distancia desde el punto P hasta el plano pi sub 2 es igual a ¿quién? ¿Quién es A? B y C son las componentes del vector normal, pero ¿a quién? A pi sub 2. Entonces sería 2, miren, aquí sería 2 por x sub 0. Este sería x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿cierto? 2 por 3 más b, que es 4, que es este 4, ¿por quién? Por 0, más c, que en este caso vale menos 4, ¿por quién? Pues también por 0, más d, que en este caso ¿cuánto vale? Menos 7, porque ¿qué dijimos? Que este plano debe estar de la forma 2x más 4y menos 4z menos 7 igual a 0, ¿cierto? Entonces en este caso d vale ¿cuánto? Menos 7, más menos 7 en valor absoluto sobre la magnitud de ¿cuál vector? Del vector normal a pi sub 2, es decir, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Resolviendo, aquí esto sería el valor absoluto de 6, estos dos darían 0, ¿cierto? 6 menos 7 sobre la raíz cuadrada de 16 más 16, 32 más 4, 36, raíz de 36. Entonces 6 menos 7 me daría menos 1, pero como está en valor absoluto, esto me daría un sexto en unidades. Esa sería la distancia entre dos planos. Entonces, para resumir, ¿qué hicimos? Si quiero hallar la distancia entre dos planos cuando son paralelos, ¿qué debo hacer? Pues buscar un punto en uno de los dos planos y utilizar la fórmula de distancia de un punto a un plano. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué podemos concluir? Que la distancia que hay desde el plano pi sub 1 hasta el plano pi sub 2 es igual a un sexto unidades. ¿Sí? Eso sería. Pues ¿por qué? Porque hallamos la distancia. Esto que hallamos aquí fue la distancia del punto P al plano pi sub 2, pero lo que nos estaban pidiendo era la distancia entre los dos planos. Vamos a mirar un último ejemplo aquí. Bien, en este ejemplo, es un poco complejo, así es de que préstenle mucha atención. Me piden determinar la ecuación del plano que contiene a la recta L sub 1, pero esa recta L sub 1, ¿de dónde viene? De la intersección entre estos dos planos. Y es perpendicular al plano 2x más y menos 2z más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a hacer como un bosquejito aquí de qué es lo que me piden. Aquí está como el bosquejo de este par de planos. Este par de planos se cortan a lo largo de esta recta. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Primero vamos a entender gráficamente. Estos son estos dos planos.
y esta recta es la recta L1. Esta es la recta L sub 1. ¿Qué conocemos de esa recta? De esa recta conocemos un punto y el vector que le da la dirección. Digamos que sea este, el vector que le da la dirección. ¿De acuerdo? Aquí. Muy bien. Este es el vector. Eso lo conocemos. Ahora bien, me dicen que debe ser perpendicular al plano que tiene este vector como vector normal. Si esta contiene esta recta y debe ser perpendicular a el plano que tiene como vector normal, este sería el vector 2 menos 1 menos 2, 2 1 menos 2, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo necesito que contenga esta recta y adicional a eso sea perpendicular a un plano que tiene como vector normal este que está aquí, pues yo ¿qué debo hacer? Pues necesito un punto que ya lo tengo, que lo saco de la recta, y un vector normal. Pero ¿cuál es ese vector normal? ¿Qué debo hacer? Miren, acá está. Debo hacer el producto cruz entre acá, entre el vector normal de este plano que me dan y el vector que le da la dirección a esa recta. Entonces este será el producto cruz, este vector del plano que me están pidiendo será igual al producto cruz entre el vector normal, este azulito, que yo lo voy a poner acá azul. Bueno, aquí está morado, es el mismo, ¿sí? Aquí ya le cambié el color. Entonces, este vector normal, que es del plano que me están pidiendo, es igual al producto cruz entre el vector normal del plano que me dan, haciendo el producto cruz ¿con quién? Con el vector que le da la dirección a la recta. Y ya teniendo este vector normal y teniendo este punto, pues hallo la ecuación. Entonces veamos, comencemos. El primer paso, encuentro la ecuación de la recta, esta recta L1, resolviendo el sistema. Resolviendo el sistema. ¿Cuál sistema? Pues este, chicos. Este sistema. 2x menos y menos 4z igual a menos 7. Y 3x más 2y más z igual a 0. Ojo, con esto no me voy a detener porque ustedes deben saber hacer esto por Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Resolviendo y parametrizando, yo tendría que, para los que no lo recuerden, por favor vayan, busquen cómo resuelvo esto por Gauss-Jordan, cómo lo parametrizo, ¿sí? Y llegamos a que x es igual a menos 2 más t, y es igual a 3 menos 2t y z es igual a 0 más t. Ojo, ¿qué información tengo yo aquí? Que el vector que le da la dirección, este vector que está aquí, el vector que le da la dirección es ¿quién? 1 menos 2, 1. ¿De acuerdo? Y el punto es este. ¿Recuerdan? Este sería el punto. Menos 2, 3, 0. Y ya está. Miren, porque lo único que necesito yo era hallar este vector. El punto ya lo tengo también. Ya está y ya está. Ahora, ¿qué debo hacer para hallar el vector normal al plano que me están pidiendo? Entonces, el vector normal, segundo, el vector normal es igual al producto cruz entre
el vector normal del vector que me dan, haciendo el producto cruz con el vector que le da la dirección a la recta. Entonces, yo digo que ese vector normal será igual a IJK. El vector normal dijimos que era 2, 1, menos 2, 2, 1, menos 2. Y el vector que le da la dirección es 1, menos 2, 1. ¿Ok? Entonces, haciendo el producto cruz, esto será igual a I que multiplica a 1 menos 4 menos J que multiplica a 2 más 2 más K que multiplica a menos 4 menos 1. Esto será igual a menos 3 en I, menos 4 en J y menos 5 en K. Entonces, ¿qué necesito yo para hallar la ecuación de ese plano? El vector normal y el punto que ya lo hallamos que era menos 2, 3, 0. ¿Cuál es el paso a seguir? Pues reemplazar en la ecuación del plano. Ahí está. Yo tendría que, si aquí identifico A es igual a menos 3, B es igual a menos 4, C es igual a menos 5 y el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 sería el punto P. ¿Qué hago? Reemplazo. Menos 3 es factor de X menos 2. Menos 4 es factor de Y menos 3. Más menos 5, que es factor de Z menos 0. Y esto es igual a 0. Vamos a resolver. Aquí ya resolvimos aplicando aquí distributiva, sumando. Recuerden que yo solamente tomo estos tres valores y digo menos 3x menos 4y menos 5z es igual a 6 menos 12, menos 6 más 12, 6. Al otro lado pasaría como menos 6. ¿Qué puedo hacer aquí para que me quede más bonito? Multiplico en ambos lados de la igualdad por menos 1 y llegaría a que 3x más 4y más 5z igual a 6 es la ecuación del plano que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces observen que aquí utilizamos muchas cosas de las que hemos visto desde el comienzo, ¿vale? En este último ejemplo nos piden encontrar el punto de intersección entre la recta L y el plano pi si L está determinada por estas ecuaciones y pi es este plano. Inicialmente voy a mostrarles como un bosquejito, ¿sí? De qué es lo que me están pidiendo. Aquí yo tengo este plano que es el plano pi y tengo esta recta que corta aquí. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Encontrar este punto en donde se intersecta la recta con el plano, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este punto tiene coordenadas x, y, z. Ojo, yo aquí le hago una x no porque sea una x, sino porque así pongo yo el punto de intersección, no porque sea una x. ¿Vale? Entonces, para la solución, lo primero que voy a hacer es llevar estas ecuaciones a la forma paramétrica. Entonces, llevo las ecuaciones a su forma paramétrica. Ya vamos a ver por qué. Miren. X es igual a 9 menos 5t, Y es igual a menos 1 menos t y Z es igual a 3 más t. Ahora bien, yo tengo aquí la ecuación del plano, es decir, 2x menos 3y más 4z más 7 igual a 0.
¿Qué ocurre? Gráficamente vemos que este punto XYZ le pertenece a la recta L, esta recta se llama L, y al plano pi. Es decir, que las condiciones del punto las cumple para la recta y para el plano. En otras palabras, ¿qué significa? Que este punto X de la recta es este mismo punto X. Que este punto Y de la recta es este punto Y. Y que este punto Z, acá, es este punto Z. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Reemplazar donde está X, pues voy a escribir acá donde está X, voy a escribir 9 menos 5t acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Quedaría 2x es 9 menos 5t. Menos 3 por y, pero y ¿quién es? Menos 1 menos t. ¿De acuerdo? Más 4z, pero z ¿quién es? 3 más t más 7 igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí voy a resolver para t. Aquí hago distributiva, ¿sí? En todos hago distributiva y resuelvo para t. Eso no tiene ningún problema. Llegué a que t es igual a 40 tercios. Pero ¿qué voy a hacer con ese valor de t? Lo que voy a hacer es reemplazar t igual a 40 tercios en la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque eso me va a dar el punto donde se cumple que esa recta se intersecta con el plano. Entonces voy a reemplazar. Si yo reemplazo, me quedaría de la siguiente manera. Aquí ya reemplacé donde está t, puse el valor que encontramos y llegamos a estos valores para x, para y y para z. Significa que el punto donde se corta esa recta y ese plano es el punto P, menos 173 tercios, menos 43 tercios y en Z 49 tercios. ¿De acuerdo? Yo hice este ejercicio en GeoGebra, que ustedes ya con todo lo que han aprendido lo pueden hacer. Aquí está. El punto 9, 1, menos 3 y 4, 2, 4 fueron los que me formaban la recta y aquí tengo el plano, ¿sí? Yo saqué aquí dos puntos cualesquiera para hacer la recta. Mira, 9, 1, menos 3 y el vector que le da la dirección es menos 5, menos 1, 1, ¿sí? Saqué primero dos puntos, luego hice la recta, miren el vector 5, menos 1, 1 y el plano y donde se cortan. Vemos que el punto donde se cortan, aquí está, menos 173 tercios, menos 43 tercios y 49 tercios, aquí está. Y este es el punto de intersección entre este plano y la recta que está aquí, ¿vale? Entonces eso es todo el tema de planos en R3. Yo les estaré haciendo llegar poniendo en el aula el taller correspondiente a este tema para que lo vayan revisando y el día miércoles vamos a resolver todas las dudas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, miércoles o jueves, realmente no estoy segura. Muchísimas gracias